la Biblia, ¿verdad, ficción o mentira? Unos dicen que la Biblia fue creada por hombres o extraterrestres. Otros, por inspiración divina. ¿Quién tiene razón? La Biblia ha sido atacada por muchos científicos y personas de pensamiento lógico. Dicen que el hombre desde sus orígenes, ha tratado de explicarse los fenómenos de la naturaleza. Y al no encontrar explicación, inventó dioses. Uno de estos, el Dios de la Biblia. También, que los hombres crearon la Biblia para controlar al pueblo. Inventaron mandatos según revelados por Dios, para controlar a las masas. Que Charles Darwin creó la teoría de la evolución y que daba una explicación científica del origen de las especies, dejando el relato de la creación de la Biblia como un simple cuento antiguo. ¿Hay pruebas de que la Biblia sea creación divina? Sí. Una prueba notable de su origen divino, son las profecías que se han cumplido. Son innumerables, pero solo citaré una. La caída de Babilonia a manos de Ciro, emperador de Persia, hecho que sucedió en el 539 a.C. El profeta Isaías lo predijo. Lo curioso, es que para la época que lo dijo, Ciro ni siquiera había nacido. Isaías 13, 17, 19, 44, 27, 45, 1. Cuando en la antigüedad se pensaba que la tierra era plana, la Biblia ya decía que era una esfera, Isaías 40, 22. Incluso en el terreno de la superación personal, Stephen Covey, afirma que la mayoría de los libros de motivación se basan en el estudio de la Biblia. Lo dice en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hasta la arqueología confirma una y otra vez su autenticidad. Solo citaré un ejemplo. Hasta hace unos años, se creía que Poncio Pilatos, el hombre que ordenó la crucifixión de Cristo, solo existía en el cuento de la Biblia. Pero en 1967 en una expedición italiana se encontró en las ruinas del antiguo teatro de Judea una piedra que formó parte de las escaleras que decía en latín la leyenda. Al pueblo de Cesarea Tiberio Poncio Pilato prefecto de Judea. Al fin una prueba arqueológica de la existencia de Pilato. Y repito, es solo un ejemplo del relato para muchos fantasiosos de la creación bíblica de Génesis. El geólogo Wallace Pratt hace sorprendentes revelaciones. Desde el surgimiento del océano hasta la creación del hombre, las etapas que describe la Biblia son las mismas que la ciencia describe como las etapas geológicas principales. La ciencia y la Biblia están de acuerdo en este punto. Hay personas que afirman que la Biblia de hoy no es la original y que ha tenido cambios. Obviamente en las traducciones del hebreo a otros idiomas puede haber diferencias. Eso es normal. Pero hablaré de la misteriosa tradición que tienen los hebreos para escribir copias de la Biblia. Solo personas especialistas están autorizadas a escribir copias de ella. No la escriben en hojas de papel. La escriben con un tipo especial de pergamino. Son personas que dedican toda su vida a hacerlo. Cualquier error, aunque sea mínimo, hace que el rollo entero sea destruido inmediatamente. Así, hace miles de años han hecho copias fieles de sus originales. Hace poco se descubrieron las copias más antiguas de los libros del Viejo Testamento, escondidas en cuevas por la secta de los esenios. Se conocieron como los rollos del Mar Muerto. Antes de estos rollos, la versión más antigua era el Códice Babilónico Petropolitano. Se compararon para ver si había diferencias. Eran idénticos. Impactante para copias hechas a mano con 1000 años de diferencia. Y la diferencia del libro de Isaías con la Biblia actual, es de solo 2 palabras. ¿Por qué tanto celo en copiar fielmente los libros del Antiguo Testamento? En el libro de Apocalipsis la advertencia es muy contundente. Cualquiera que cambie una sola de las letras de esta profecía le serán añadidas las plagas que hay en este libro. Esta es una de las razones. Pero ¿y qué más hay? Tiene que ver con la explicación que da el esoterismo el origen de los hebreos. Los hebreos son una raza que vivía en el siglo XXVIII. Por alguna razón, cometieron un error espiritual que afectó su vida.
fue de tal magnitud, no sé cuál sea, que el Creador los obligó a retroceder en el tiempo, a la antigua Atlántida, hace 65.800 años con relación al siglo XXVIII. Su misión: corregir los errores que cometieron. En la época de la Atlántida, los habitantes tenían desarrollada la mente y los hebreos recordaban su misión. Pero con la destrucción de la Atlántida, hace 13.000 años, perdieron la memoria. ¿Cómo sabrían entonces qué debían hacer para enmendar su error del siglo XXVIII? Al parecer, los 5 libros del Viejo Testamento, conocidos como Torá o 5 libros de Moisés, contenían su misión codificada dentro de los libros del Viejo Testamento. Es legendario que los autores escribieron los libros del Antiguo Testamento por inspiración divina. Lo interesante es que el idioma hebreo se escribe sin vocales. Por ejemplo, en vez de decir te amo, escribirían TM, lo que permitiría escribir una gran cantidad de información en poco espacio. Que sepa, es el único idioma que tiene esta particularidad para escribirse. Y también las letras pueden significar números. Eso quiere decir que en los libros del Viejo Testamento se encuentra todo lo que ha ocurrido desde la Atlántida y hasta lo que está ocurriendo el día de hoy y lo que va a ocurrir en el futuro. Sí, hasta el siglo XXVIII. ¿Con qué fin? Que los hebreos supieran con exactitud qué puntos debían modificar de la historia, para corregir su error. Rabinos de otras épocas, incluso Isaac Newton, creían que la Biblia encerraba un código secreto. Pero no lo descubrieron. Todo parecía fruto de la fantasía, hasta que el matemático israelí Eliyahu Ripslo y el periodista Michael Drosnin descubrieron el código con el uso de la computadora. Drosnin capturó todos los libros del Torá y juntó las letras, formando un hilo continuo. Buscó por medio de un programa de computadoras y encontró ocultos muchos sucesos del pasado. Incluso sucesos del futuro inmediato antes que sucedieran. Estas profecías están codificadas dentro del Antiguo Testamento de manera ingeniosa. Se le conoce como el código de la Biblia. La explicación más simple que puedo dar: si buscara en el código de la Biblia casa de Edgar, estaría dentro del texto como CSDDGR de esta forma. CSDDGR o CSDDGR. Imagínate que encontré estas palabras entre mucho texto, como en un crucigrama o sopa de letras. Pero esa misma combinación de consonantes con otras vocales podría dar un significado diferente al de casa de Edgar. Muchas personas se agarran de estas probabilidades, para afirmar que el código de la Biblia es una tomadura de pelo. Es cierto que en el caso de pocas palabras como casa de Edgar se encuentren muchas veces juntas. Y que signifiquen otra cosa si les cambio las vocales. Pero si busco mayor cantidad de palabras que hablen de personajes históricos, países, fechas que guardan relación y aparecen juntos, y esto ya no es normal. Las probabilidades de que se encuentren tantas palabras juntas relacionadas por su significado, no es cuestión del azar. Es premeditado. La Universidad de Harvard, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono hicieron pruebas estadísticas para analizar la autenticidad del código. Aunque algunos resultados fueron controvertidos, admiten que son asombrosos y no son productos del azar. Por mencionarte un ejemplo, estaba el asesinato del líder egipcio Anwar el-Sadat y el año. Pero también aparecieron profecías que no se cumplieron. Por ejemplo, que Israel sería rociada con antrax, Jerusalén destruida por una bomba nuclear y que los sucesos de Kosovo en 1999 desencadenarían la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Junto a todas estas palabras, aparecieron cambiaréis esto. Estas palabras indican a los hebreos en qué puntos específicos de la historia tienen que intervenir para cambiarla. Solo en esos. Y desde talleres de meditación hechos por Derumbal o Melquisedec, hasta inesperadas retiradas del ejército de Estados Unidos en sus ataques, detuvieron estos hechos históricos que debían suceder y o que ya sucedieron en una realidad paralela a la nuestra. Si no lo habías notado, los hebreos, israelíes o judíos, como los conozcas, se han distinguido por participar en acontecimientos decisivos de la historia de la humanidad.
Basta mencionarte a 4 hebreos que han cambiado la historia. Jesucristo, Carlos Marx, Albert Einstein, Cristóbal Colón, y suma a la lista los hebreos que conozcas. Mi teoría es que el Ser Supremo les ha concedido ese poder a los hebreos, para que puedan cambiar la historia en los puntos históricos en que lo necesitan hacer. No olvides que los hebreos cometieron un error en el siglo XXVIII que originó terribles condiciones de vida para ellos. Y que el Ser Supremo los obligó a retroceder en el tiempo a la Atlántida, para que repitieran su proceso evolutivo. Esta es la extraña razón por la que el Creador nombró a los hebreos su pueblo elegido. Tienen una misión que cumplir. Y para concluir, la Biblia tiene una autoría divina. Este artículo explica la capacidad de este libro de profetizar el futuro, que ahora es nuestro pasado. Enseña cómo están codificados de una forma ingeniosa dentro de los libros del Antiguo Testamento los sucesos que aún no pasan el día de hoy. No existe ningún libro antiguo que tenga esa capacidad de anunciar sucesos antes de que pasen por partida doble. Lo que dice a primera vista y lo que está oculto, código de la Biblia. Si reflexionas, es en sí mismo asombroso, más allá de la comprensión humana. Lo que lleva a la conclusión de la autoría divina. Escritores humanos afirman que escribieron la Biblia por inspiración de Dios. Y a la luz de la cantidad de información comprobada como real, las profecías cumplidas y lo encontrado en el código de la Biblia, y creo que no debe quedar lugar a dudas de que un Ser Supremo está atrás de esto. A la fecha, no hay absolutamente un solo descubrimiento científico, arqueológico o mental que contradiga la Biblia. Son creencias erróneas que los descubrimientos desmienten con el tiempo. Comenzando con que la Tierra era plana y hasta la teoría de Darwin. Más lo que se acumule. El tiempo acomoda todo en su lugar. También explico la misteriosa vela en el entierro que tienen los hebreos en esta historia. Menciono por qué son el pueblo elegido y por qué inexplicablemente han tenido tanta influencia comercial, política, militar y de conocimientos a lo largo de la historia. No es casualidad o que sean una raza superdotada. Es una misión en la que está implicado su futuro mismo. La resistencia encarnizada a que la Biblia es inspirada por el Ser Supremo diciendo que es un libro inventado por hombres o extraterrestres seguirá. Y así como el tiempo borra el amor más nostálgico del ayer, el tiempo va a acomodar las cosas en su lugar en el caso de este libro sagrado. Como de hecho ha sucedido a lo largo de los siglos. Suerte.